Invito a los señores diputados a ocupar sus bancas para dar comienzo a la sesión. Por secretaría se tomará asistencia. Diputada Costa. Presente. Diputado Allende. Diputada Angerosa. Diputado Anguiano. Presente. Diputado Artusi. Presente. Diputado Báez. Diputado Valer. Presente. Diputado Bisoñi. Presente. Diputado Arrechón. Diputada González. Presente. Diputado Guzmán. Diputado Neteman. Diputado Koch. Presente. Diputado Lamadrid. Presente. Diputada Lambert. Presente. Diputado Lara. Presente. Diputada Lena. Presente. Diputado Monge. Presente. Diputado Navarro. Diputado Zuna. Presente. Diputada Pros. Presente. Diputado Riganti. Diputado Rotman. Presente. Diputado Ruberto. Presente. Diputado Sosa. Presente. Diputada Tacistro. Diputada Toller. Presente. Diputado Troncoso. Diputado Uribarri. Diputado Valenzuela. Presente. Diputado Vázquez. Diputada Viola. Diputado Vitor. Diputado Zavalo. Presente. Señor presidente, le informo que están presentes 29 señores diputados. Con la presencia de 20... Tiene la palabra el diputado Lamadrid. Para justificar la inasistencia del diputado Vitor por motivos personales. Tiene la palabra la diputada Lena. La presencia del diputado Neteman por razones de salud. Tiene la palabra el diputado Navarro. Presidente, para justificar la inasistencia de la diputada Angerosa, que por problemas de salud no está presente y que por problemas personales no ha llegado el diputado Allende. Se tomará debida nota. Con la presencia de 29 señores diputados, queda abierta la octava sesión del 139º periodo legislativo. Invito a la señora diputada María Alejandra Viola a izar la bandera nacional y al señor diputado Gustavo Zavallo a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría tiene la palabra el diputado Navarro. Presidente, para hacer una moción de que se omita la lectura y se da por aprobada si no hay objeción de los señores y señoras diputados. Se va aprobado. De acuerdo a lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la cuarta sesión ordinaria realizada el 22 de mayo. Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación. Resulta afirmativo. Por prosecretaría hacer lectura los asuntos entrados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para hacer una moción de omitir las comunicaciones oficiales que queden en secretaría a disposición de los señores diputados. Voy a pedir que los dictámenes de comisión se han enviado a las comisiones correspondientes, como está en el extractín, los proyectos venidos en revisión de la misma manera, y voy a pedir que los proyectos de los señores diputados que hemos acordado en la labor parlamentaria, que son de declaración, que son los números 22.881, 22.882, 22.884, queden reservados en secretaría, y que los pedidos de informe, que son el número de expediente 22.896, que cuenta con la firma correspondiente, sea comunicado. El resto de los proyectos se ha remitido según se ha indicado en los asuntos entrados. Rectifico el número 22.894, proyecto de declaración, el último. Si hay sentimiento, aprobado. Corresponde el ingreso de los proyectos. Tiene la palabra el diputado Navarro.
Sí, señor presidente, para solicitar el ingreso del expediente número 22.846, su ingreso y reserva en secretaría. El expediente 22.817, el ingreso y reserva en secretaría. Expediente 22.789, ingreso y al orden del día de la próxima sección. El expediente número 21.991, su ingreso y reserva en secretaría. Y el expediente 21.559, su ingreso y reserva en secretaría. Si hay asentimiento, aprobado. Tiene la palabra el diputado Baller. Gracias, señor presidente. La verdad que he pensado mucho hacer este proyecto de declaración y lo he pensado porque no quiero que esto se tome ni como un agravio ni como una cuestión netamente política. Perdón, diputado, ¿está en el turno de los proyectos Sí. o de los homenajes? Declaración. Perdón. Perdón, no. ¿No proyecto de declaración? Sí, diputado Navarro. Valer, que todavía no es el momento de debatir. Yo pedí el ingreso y reserva en secretaría. Que su proyecto de declaración se... Exacto, sí. ¿O va a pedir el ingreso de otro proyecto? No. Perfecto. Entonces, en el turno correspondiente. Ahora sí corresponde el turno de los homenajes. Tiene la palabra el diputado Baller. Gracias, señor presidente. Hoy, 19 de junio, conmemoramos el Día de nuestra bandera federal, la enseña de la franja roja creada por José Gervasio de Artigas. En esta jornada, 19 de junio, se conmemora en Entre Ríos el Día de la Bandera Federal, fecha que coincide con el nacimiento del caudillo José Gervasio de Artigas. La bandera celeste y blanca con la franja roja en diagonal cuenta la historia que fue elegida por José Gervasio de Artigas en junio de 1815, mucho antes de oficializarse la enseña celeste y blanca. La franja roja que cruza de vértice a vértice sobre el celeste y blanco significa el espíritu y el sueño de una organización federal que tenían quienes integraban la Liga de los Pueblos Libres, como Artigas y Pancho Ramírez. A su vez, la bandera original cuentan que flameó por primera vez en el cuartel de Arerunguá el 13 de enero de 1815. Fue enarbolada por el caudillo entrerriano Eusebio Ereñú a orillas del río Paraná el 13 de marzo de 1815, como resultado de la incorporación de la provincia a la Liga de los Pueblos Libres. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Artusi. Presidente, para adherir al homenaje a la memoria de José de Artigas, prócer que compartimos con los hermanos orientales, y también a nuestra bandera, la bandera de Entre Ríos, que precisamente la creara Artigas y que se la legara a caudillos entrerrianos como Ramírez, con los que luego, como todos sabemos, lamentablemente tendrían diferencias que hicieron primar ambiciones personales y que hicieron que dos próceres que compartían en el fondo los mismos ideales terminaran enfrentados con los trágicos resultados que todos conocemos. Artigas es sin dudas, como dice Félix Luna en su célebre obra Los caudillos, un prócer del federalismo argentino que quizás se salvó de la diatriba de cierta historiografía porteña por ser el prócer de alguna manera oficial de un país que no por ser un país hermano deja de ser otro país, como es la República Oriental del Uruguay. Pero los entrerrianos y los argentinos en su conjunto, creo entendimos hace ya un tiempo razonable que debemos reivindicar a Artigas como un prócer propio. Fue sin dudas uno de los líderes más lúcidos del federalismo, y dentro de esa amplia corriente federalista, que fue heterogénea y que tuvo también algunos elementos reaccionarios, Artigas fue sin dudas uno de sus exponentes más progresistas.
de modo tal que corresponde que al conmemorarse un nuevo aniversario de su nacimiento rindamos homenaje a su memoria y renovemos nuestro compromiso con sus luchas y con su legado y con su ejemplo de conducta. Y también homenajear en la bandera de Entre Ríos todo lo que ello significa, su ideal de federalismo, de independencia, de república, recordando que la tenemos como bandera oficial de nuestra provincia por decreto desde el 5 de marzo de 1987 y por ley, la ley 10.220 como corresponde. Esta legislatura saldó una asignatura pendiente de alguna manera el 18 de junio de 2013. Los símbolos, los emblemas como las banderas deben ser algo mucho más que simples formas y colores, deben encarnar valores, principios. Por lo tanto, sirva este homenaje como una forma de ratificar nuestro compromiso con los principios que nuestra bandera representa. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Báez. Señor presidente, para en principio compartir el homenaje a nuestra bandera y a su creador, tal como lo hicieron los diputados preopinantes, un José Gervasio Artigas que fue quizás de los primeros que planteó la necesidad de una patria grande unida y que murió en su exilio en el Paraguay porque no soportaba la idea de ver a su banda oriental y a la Argentina desunidas. Y por esas raras y en todo caso tristes coincidencias, quiero también homenajear hoy a un compañero, a un amigo que hace algunas horas, apenas cumplido los 67 años de vida bien vividas, se nos fue. Me refiero a un gran intelectual, a un gran militante político que en vida fue José María Blanco, gran artiguista también. A José se le cansó el corazón, presidente, un corazón que usó con bondad para los más necesitados y con fiereza para los poderosos. Tuvo usted el honor de designarlo allá a principios del 2012 al frente de la editorial de Entre Ríos. Era el director hasta el día de hoy de la editorial de Entre Ríos, donde realizó una brillante tarea, pero para los que conocíamos su diaria, su pasión estaba puesta en descubrir, en escudriñar las razones que nos mantienen atados a nuestra condición de colonia. José María Blanco fue quizás uno de los mejores discípulos del maestro Norberto Galazo. Fue un conocedor profundo de la obra de Raúl Scalabrini Ortiz. Nos hizo a muchos descubrir a Mariano Fragueiro, a Manuel Ugarte. Paseaba con orgullo su amistad con Estela Caloni. Y entonces le voy a pedir autorización para leer justamente lo que esta gran mujer entrerriana escribía hoy para despedir a José María, recordando cuánto lo revelaba la injusticia, la hipocresía, el cinismo, la infamia, la desigualdad social, la soledad de los oprimidos. Para eso luchaba sin descanso, decía Estela. Una de sus obras más hermosas fue el rescate de la lengua chaná y el diccionario que se editó durante su gestión desde la editorial de Entre Ríos. Una obra reconocida por lingüistas e historiadores como un aporte extraordinario y hasta reconocida y agradecida por el presidente de Bolivia, Evo Morales. Pero fundamentalmente, dice Estela Caloni, hay que mantener su línea política, su esperanza en la unidad, una unidad profunda, no de circunstancias. Yo sé que José María, escribe Estela Caloni, estaba herido, sufría hasta la desolación los momentos que estamos viviendo.
pero nos dejó un camino para recorrer y un ejemplo para no perdernos en las nieblas de las confusiones mediáticas. Gracias por compartir tanto con todos nosotros en este tiempo. Compañero José María, hasta siempre. Tiene la palabra el diputado Rothman. Gracias, presidente. Me quiero referir a una gesta que el día 15 de junio, hace escasos 4 días, cumplió 100 años. Me estoy refiriendo a esa gesta que llevaron a cabo los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba, que la historia lo conoce como la Reforma Universitaria de 1918. Esta reforma fue un movimiento de proyección latinoamericana para democratizar la universidad y otorgarle un carácter científico que se inició con una rebelión estudiantil, como dije, en la Universidad Nacional de Córdoba, que se extendió entre marzo y octubre de 1918, durante el cual se produjeron violentos enfrentamientos entre los reformistas y la gente que adhería al antiguo directivos de esa universidad, ganándose su lugar definitivamente tras los acontecimientos que culminaron en lo que la historia conoce como la Reforma Universitaria de 1918. Ese año, a 2 años de la asunción al gobierno de don Hipólito Yrigoyen, existían en el país solamente 3 universidades. La Nacional de Córdoba, fundada en 1613 por los jesuitas, la de Buenos Aires, que se fundó 200 años después, en 1821, y la de La Plata, que se funda a posterior en 1890. Reunía en su totalidad más o menos 14.000 alumnos universitarios en todo el país. La ley electoral y la llegada al poder del radicalismo alentó las esperanzas de la clase media de acceder al ascenso social de sus hijos por medio del ejercicio de profesiones liberales. El sistema universitario vigente, señor presidente, era obsoleto y reaccionario. Los planes de estudio estaban décadas atrasadas. En ese sentido, parte del movimiento reformista cuestionó el papel de la universidad como mera fábrica de títulos, que se encontraban desvinculadas de la problemática social que aquejaba en ese momento a la sociedad argentina. A fines del 17 y a principios de 1918, las autoridades de la Universidad de Córdoba modificaron el régimen de asistencia de los alumnos y cerraron el internado del viejo hospital de clínica, histórico hospital de clínica, que era el hospital escuela y que todavía sigue siendo hospital escuela de la Docta Córdoba. En esa ciudad, en Córdoba, el dominio ejercido por la Iglesia se traducía en un régimen reaccionario y conservador, que se empeñaba en abortar cualquier intento de modificar el control de estos sectores. Y estos sectores ejercían sobre la institución. En ese marco, los estudiantes cordobeses comenzaron a exigir la introducción de reformas en vista de modernizar la Casa de Estudios, que fue fundada, como dijimos, en 1613, y que aún funcionaba con una dinámica heredada de los tiempos coloniales. En pleno siglo XX, las ideas darwinistas eran consideradas heréticas y se impartían materias como las de deberes para con los siervos. Si bien este movimiento, esta gesta, llevó meses, desde marzo a octubre, se conmemora como fecha de nacimiento de la Reforma Universitaria el día 15 de junio, fecha en que los estudiantes cordobeses entraron a la rectoría de la universidad porque habían sido traicionados en la elección del rector. Había un rector que proponían las autoridades que estaban en ese momento y otro candidato era el que proponían los estudiantes. Se sintieron traicionados en lo que habían acordado, tomaron la universidad, expulsaron a sus directivos y declararon la primera huelga general. Ahí empezó una lucha que tuvo su pico en el mes de octubre, cuando la Federación Universitaria de Córdoba, la FUC, asumió la dirección de la universidad. Durante el curso del conflicto y a pedido de los estudiantes, el presidente Hipólito Yrigoyen intervino 2 veces la universidad y para que se reforzaran los estatutos y se realizaron nuevas elecciones de sus autoridades. La revuelta estudiantil cordobesa tuvo su expresión
en máxima en el célebre manifiesto liminar de la Federación Universitaria de Córdoba, la FUC, redactado por la pluma brillante de Deodoro Roca. El movimiento se extendió de inmediato a las demás universidades del país, impulsado principalmente por el movimiento estudiantil, organizado por la recién creada Federación Universitaria Argentina, que también cumplió 100 años en abril de este año, y varias universidades de América Latina se expandió, produciendo reformas en los estatutos y leyes universitarias que hasta hoy duran y que ha permitido que clase trabajadora o hijos de trabajadoras puedan concurrir a estas altas casas de estudio. Y los cambios producidos y la reforma producida iban en el camino de consagrar la autonomía universitaria, el cogobierno que estableció la participación de los estudiantes en la gestión de las universidades, la extensión universitaria, la periodicidad de las cátedras, los concursos de oposición y la gratuidad de la enseñanza universitaria en la Argentina. Desde su inicio, la reforma universitaria se percibió a sí mismo como un movimiento político, pedagógico permanente, de vocación latinoamericana y antiimperialista. Muchas de estas reformas tardaron décadas en ser establecidas y hasta hoy todavía no se ha logrado lo máximo que pedían los estudiantes de aquella reforma. Sin embargo, presentar la reforma meramente como un conjunto de demandas de carácter académico implica desconocer el grado de radicalización del movimiento estudiantil y sus profundos cuestionamientos de la sociedad que logró instaurar una verdadera revolución educativa y social en la historia nacional y de Latinoamérica. La utopía juvenil del 18 anticipó en 50 años al Mayo francés, que fue en 1968, y al Cordobazo, que fue un movimiento genuino obrero estudiantil que fue en el año 69, y además otros movimientos juveniles en la década del 60 y 70. En algunos de ellos fue sangriento cuando le pegan un balazo a aquel estudiante de ingeniería que era obrero también de la ICA Renault y le pegaron un balazo en pleno centro de Córdoba en una manifestación que se llamó Santiago Pampillón. El movimiento universitario reformista renovó los programas de estudio, posibilitó la apertura de la universidad a un mayor número de estudiantes, promovió la participación de esto en la dirección de las universidades e impulsó un acercamiento de las casas de estudio a los problemas del país. Implantó el cogobierno de la universidad por graduados, docentes y alumnos, que todavía persiste tal cual, la libertad de cátedra y la autonomía. Las clases medias comenzaban a llegar a aquellos costos reservados solamente para los hijos del poder. Señor presidente, cuando en algunas ocasiones me ha tocado referirme a esta gesta estudiantil, realmente lo hago con mucho orgullo. Y lo hago como orgullo primero como radical, porque esta gesta fue posible gracias a que un presidente de la nación de ese momento, don Hipólito Yrigoyen, entendió el momento histórico que estaba viviendo el país y dio curso a la reforma que cambiaría la educación superior en la Argentina para siempre, marcando un punto liminal en la historia académica argentina y de Latinoamérica. Orgullo también porque este mismo presidente, cuando los estudiantes cordobeses fueron a verlo para plantearle la problemática que tenía y que se debatía en la Universidad de Córdoba y la participación que querían tener ellos en el cogobierno, Yrigoyen le contesta con una frase célebre: jóvenes estudiantes, si ustedes con su voto son capaces y son partícipes de elegir un presidente de la nación, ¿cómo no van a poder cogobernar una alta casa de estudio donde ustedes concursan? ¿Cómo no voy a estar orgulloso, señor presidente, si un hijo de un empleado, nieto de inmigrantes, pudo acceder a las gradas de la Universidad de Córdoba y graduarse después, como me tocó a mí, cumpliendo ese sueño que lo plantea muy bien Florencio Sánchez en su libro Mi hijo el doctor? ¿Cómo no voy a estar orgulloso de la reforma si cuando fue estudiante iba a comer a la FUC, y la Federación Universitaria de Córdoba, que cumplió 100 años en mayo de este año, que se fundó a la luz de los acontecimientos de la reforma? ¿Cómo no voy a estar orgulloso también, presidente, si yo viví en el Hospital de Clínica en los 2 últimos años de mi carrera como practicante mayor, en ese histórico Hospital de Clínica que cuando cierran el internado a principios del 1900 es un germen para desencadenar la lucha por la reforma universitaria?
Y cómo no voy a estar orgulloso, señor presidente, si cuando era estudiante milité en la Franja Morada y participé en las listas de consejero universitario. La Franja Morada, que viene su nombre porque cuando el día 15 de junio del 18 los estudiantes toman la universidad, en la calle encontraron los muchos cientos y cientos de estudiantes que estaban dispersos por las calles de Córdoba. Uno de ellos encuentra una estola que es de color morado, que alguien la perdió, algún representante del clero la había perdido, lo toma como botín de guerra y ese color morado fue la insignia de la reforma y de ahí sale el nombre de la Franja Morada. Y por último, señor presidente, cómo no voy a estar orgulloso de la reforma. Si esa utopía juvenil del 18, como dije, se adelantó 50 años al Mayo francés. Esto, para ir terminando, presidente, está plasmado en lo que nosotros consideramos un himno, una Biblia laica, como fue el documento liminal que redactara Teodoro Roca con esa pluma brillante que tenía, donde estaba dedicado a la juventud argentina de Córdoba y a los hombres libres de Sudamérica, donde dice, entre otras cosas, que hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por su nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que nos faltan. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo la hora americana. Muchas gracias, presidente. Y la palabra el diputado Valero. Gracias, presidente. No, simplemente para hacer algo muy breve, ocurrió el fallecimiento en el día de ayer de un personaje muy querido en nuestra provincia y fundamentalmente en la ciudad de Federal, como es Cachencho. Murió Cachencho, el creador del Festival Nacional del Chamamé, que dice en una parte que entre versos y chamamé dieron el último adiós a Cachencho. Este personaje, que fue Juan Carlos Silva, conocido como Cachencho, el personaje que representa al Festival Nacional del Chamamé, falleció el día lunes. Para darle su último adiós, el cortejo fúnebre pasó por varios barrios de Federal y hubo música, baile y canto. Simplemente, señor presidente, no quería dejar de pasar este pequeño y gran homenaje a este hombre que, con su humildad, paseando por los clubes, por las calles, por los distintos barrios, se hizo querer tanto y sacó este gran provecho para esta ciudad de Federal, como fue el Festival Nacional, fue creado por Chirino Insaurralde. Y bueno, y este anfiteatro que lleva su nombre de Cachencho de Federal, que en el día de ayer dejó de existir. Así que este homenaje no quería simplemente dejarlo pasar por alto. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Monge. Gracias, señor presidente. Si bien el diputado Rockman, en un extenso y completo relato, ha rendido acabadamente el homenaje a la reforma universitaria, yo también con anterioridad pensaba decir algunos breves párrafos, de alguna manera obligado por aquella condición de haber sido un militante reformista en la segunda mitad de la última dictadura militar. Y sin lugar a dudas, como aquí se ha dicho, la reforma, aquel movimiento que tuvo su epicentro en la Universidad de Córdoba hace 100 años, implicó una verdadera revolución en la educación superior argentina, en la educación universitaria, en lo político y en lo social. Ya hemos dicho en otra oportunidad que fue la rebelión estudiantil más importante que hubo durante el siglo XX. Se rebelaron los estudiantes contra el dogma,
contra el despotismo, contra la mediocridad reinante en la educación superior argentina de aquellos años, y tuvieron, como bien se ha dicho, el valor de haber instalado en el imaginario colectivo de los estudiantes el valor de la inteligencia, del estudio, de la investigación, de haber impugnado la universidad ultramontana y clerical de aquellos años, haber instaurado la democracia en la universidad como 2 años antes se había instalado en la República Argentina de la mano del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, y así establecieron los principios del cogobierno entre graduados, estudiantes y docentes, la autonomía universitaria para que estuviera ajena a las influencias del poder estatal y de los gobiernos de turno, la periodicidad de la cátedra para que no fueran hereditarias o prácticamente vitalicias como eran básicamente en la Universidad de Córdoba, la extensión universitaria para vincularla al medio, la libertad de cátedra o las cátedras paralelas, también la apertura. Antes del 18 prácticamente concurrían las élites, los hijos de la élite de nuestro país, y poco a poco la universidad se fue abriendo hacia el resto de los sectores. Y como bien se ha dicho acá, es un orgullo, 50 años antes de que el famoso, que todavía vive, el colorado Daniel Cohn-Bendit, cuando salió de la Universidad de Nanterre en 1968 para después conmover todas las calles parisinas y con aquellas frases, bien podemos sentirnos orgullosos como argentinos y como latinoamericanos de haber tenido un modelo universitario que después de alguna manera fue adoptado en cierta medida por el Estado francés a partir de la revuelta del Mayo precisamente. Y en definitiva, creo que el legado de la reforma se traduce hasta nuestros días con la impronta de democratización en el acceso a la educación universitaria, la consecuente movilidad social que ello trae aparejado, y también la influencia que ha tenido, como aquí se ha dicho, en otros estados, en otros países, en otros pueblos de América Latina, y un reformismo que ha permanecido en el tiempo durante gobiernos autoritarios y dictaduras, básicamente por los militantes reformistas que por décadas fueron acosados por la derecha autoritaria y clerical y por la izquierda revolucionaria. Yo también me sumo a los 100 años de la fuga. Quiero recordar, espero no hacer ninguna omisión, a 4 entrerrianos, un diamantino, un concordiense, un nogoyaense y un hombre de Paraná, que me vienen a la memoria hoy, que fueron presidentes de la Federación Universitaria Argentina. El doctor Ernesto Jaimovich, del Partido Socialista, fue presidente de la fuga. El doctor Marcelo Stubrin, el doctor Marcelo García, concordiense, con quien prácticamente conviví todos nuestros años de estudio, fue el primer presidente al normalizarse la fuga en 1984, y el diamantino Néstor Grancelli Chá, aquel que murió siendo presidente de la Fundación 5 de Octubre, que no es precisamente por el Día del Camino, sino por el 5 de octubre de 1954, donde se encarcelaron cientos de jóvenes universitarios en la ciudad de Buenos Aires. Así que con estas palabras queríamos recordar al movimiento estudiantil y al fenómeno de la reforma universitaria que está vigente hoy hasta nuestros días. Nada más. Corresponde el turno de las mociones de preferencia sobre tablas. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 22.846, por el cual la provincia adhiere a lo dispuesto por la ley número 27.428
régimen de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir su tratamiento sobre tabla. Se requieren 2 tercios. Los que estén por la afirmativa, aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.817, por el cual se instituye en el ámbito de la provincia el Día Provincial de Prevención del Tráfico y la Trata de Personas, a conmemorarse los días 30 de julio. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para pedir su tratamiento sobre tabla. Hay una moción de tratamiento sobre tablas. Aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en el proyecto de ley bajo número de expediente 21.991, por el cual la provincia adhiere a lo dispuesto por el artículo número 21 de la Ley Nacional número 27.349 de apoyo al capital emprendedor en el país y su expansión internacional. Y en la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para pedir su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción. Se requieren 2 tercios. Aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 21.599, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar una donación de un inmueble ubicado en la ciudad de Crespo con destino a la construcción de una escuela. Y en la palabra el diputado Navarro. Para pedir su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción. Se requieren 2 tercios. Aprobado. Se encuentran reservados los proyectos de declaración identificados bajo números de expediente 22.881, 22.882 y 22.894. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, de acuerdo a lo que acordamos en la reunión de labor parlamentaria, voy a pedir que se vote en conjunto su tratamiento sobre tabla y oportunamente se lo considere de igual manera. Se va a votar la moción. Se requieren 2 tercios. Aprobado. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó tratamiento sobre tablas. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 22.846, por el cual la provincia adhiere a lo dispuesto por la ley número 27.428, régimen de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno. Se va a votar el proyecto. Primero, en general, aprobado. Ahora, en particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, artículo tercero aprobado. El cuarto de forma queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.817, por el cual se instituye en el ámbito de la provincia el Día Provincial de la Prevención del Tráfico y la Trata de Personas. Se va a votar el proyecto primero en general. Aprobado. Ahora en particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, aprobado, artículo cuarto, aprobado. El artículo quinto es de forma, queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en el proyecto de ley bajo número de expediente 21.991, por el cual la provincia adhiere a lo dispuesto por el artículo número 21 de la Ley Nacional número 27.349 de apoyo al capital emprendedor en el país y su expansión internacional. En la palabra el diputado de la Madrid. Gracias, presidente. Con este proyecto venimos a adherir a una ley nacional que es la 27.349, no en toda su ley, porque no así lo requiere la ley nacional. Si esta ley nacional está dividida básicamente en 3 partes. Una es la creación de la Sociedad por Acciones Simplificadas, la SAS, que es una nueva forma de creación societaria, que una de sus principales características es que permite la sociedad unipersonal, es decir, que hay un capital de afectación y que una sola, no se requiere ya de 2 personas para una sociedad. Y por supuesto que permite que se aceleren los trámites y se realice la apertura de una sociedad, así como la quit y demás cuestiones necesarias para una cuenta bancaria, para poder poner en funcionamiento una sociedad comercial y que el emprendedor que tanto, digamos, cuesta, ¿no es cierto?, para alguien que esté iniciando un proyecto, lo pueda hacer de manera rápida y sencilla en materia societaria y de resguardo de su capital.
Todos sabemos que, o por lo menos es sabido, que el capital emprendedor o que el emprendedurismo en Argentina es muy fuerte, pero no llega más del 20% de sobrevivencia de esos proyectos. Es decir, se inician muchos proyectos, pero luego la gran mayoría no sobreviven. Lo que se busca justamente con esto es bajar los costos de transacción, bajar los costos para poder iniciar estas sociedades. En segundo lugar, se regula lo que es el financiamiento por capital colectivo. Hay muchos ejemplos, inclusive hay ejemplos en donde una persona quiere llevar adelante un proyecto de muy baja escala y abre una especie de subasta en donde la gente empieza a invertir en ese proyecto. Hay casos hasta de obras de arte que se pueden financiar de esa forma. Esto está funcionando en el mundo y creemos que es muy beneficioso para apoyar el capital emprendedor y que no tenga que venir solamente del financiamiento bancario o un financiamiento caro. Y en tercer lugar, esta ley, la ley nacional a la cual me estoy refiriendo, crea en su artículo 14, ¿sí?, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor, el FONSE, y el cual tendrá por objeto financiar los emprendimientos e instituciones del capital emprendedor registrados como tales, es decir, también va a haber un registro al respecto. No obstante, la invitación a adherir que hace la ley nacional está en el artículo 21, ya que la ley nacional exime al fondo fiduciario de sus operaciones directamente relacionadas con el FONDE, de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes o a crearse en el futuro. Y por supuesto que en el artículo 21 invita a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a las exenciones de todos los tributos aplicables en sus jurisdicciones en igual término a lo establecido en el párrafo anterior. Bueno, este es el artículo 21 de la ley nacional. Por eso entendimos que es necesario en esta adhesión declarar exentos del pago de impuestos, tasas y contribuciones provinciales existentes que sean de aplicación, que podrían ser de aplicación al capital emprendedor, y para justamente fomentar que estos fondos puedan venir a la provincia. También asimismo se invita a los municipios de esta provincia a adherir en estos mismos términos y bueno, esperamos que sea de gran apoyo al capital emprendedor que también tanto emprendedurismo tenemos de hecho en nuestra provincia, así que bueno, le agradezco al presidente de la Comisión de Presupuesto también haberlo tratado, puesto en consideración, y a los legisladores que acompañaron y bueno, agradezco el acompañamiento del proyecto. Gracias, presidente. Se va a tratar el proyecto de ley, primero en general, los que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, artículo tercero aprobado, artículo cuarto aprobado, artículo quinto aprobado, el sexto es de forma queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 21.599, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble ubicado en la ciudad de Crespo con destino a la construcción de una escuela. Se va a votar el proyecto primero en general. Aprobado. Ahora en particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado. El artículo tercero es de forma queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los proyectos de declaración para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas y en bloque. Se va a votar los proyectos en conjunto, los que estén por la afirmativa, vamos a ver. Aprobados, quedan sancionados
y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó tratamiento preferencial para la presente sesión. Se aprobó en la sesión pasada el tratamiento preferencial con o sin dictamen de comisión para el proyecto de ley bajo número de expediente 22.877, por el cual se declara de interés provincial la producción y comercialización porcina, con el objeto de tutelar las condiciones sanitarias y evitar introducción y propagación de enfermedades exóticas en nuestra provincia. Se va a tratar el proyecto de ley, primero en general, lo que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, artículo tercero aprobado, artículo cuarto aprobado, artículo quinto aprobado, artículo sexto aprobado, artículo séptimo aprobado, artículo octavo aprobado, artículo noveno aprobado. El artículo 10º es de forma que queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Se aprobó en la sesión pasada el tratamiento preferencial con o sin dictamen de comisión para el proyecto de ley bajo número... Tiene la palabra el diputado Navarro. Presidente, para pedir el traslado de esta preferencia para la próxima sesión con o sin dictamen. Hay una moción, lo que estén por la afirmativa, aprobado. Corresponde considerar órdenes del día. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación Agraria y del Trabajo, Producción y Economías Regionales en el proyecto de ley bajo número de expediente 21.509, por el cual se crea en el ámbito de la Dirección Provincial de Vialidad el programa de capacitación permanente de operarios en maquinaria vial. Tiene la palabra el diputado Lamadrid. Gracias, presidente. Muy breve. Este proyecto crea en el ámbito de la Dirección Provincial de Vialidad el programa de capacitación permanente de operario de maquinaria vial. Todos sabemos la necesidad que tenemos de aumentar la cantidad de operarios de maquinaria vial para el mantenimiento de los caminos de la provincia. Esto lo hemos trabajado en la comisión respectiva y ha tenido el visto bueno de la Dirección de Vialidad, justamente porque lo que establece es la permanencia del programa, ¿no es cierto? Entonces, y otra cuestión que creemos de suma importancia, que es el artículo 3º, es que se podrá contratar personal como capacitador, personal ya retirado o jubilado de la Dirección Provincial de Vialidad, ¿no es cierto? Que todos sabemos que hay muy buenos recursos humanos que por ahí, bueno, dejan de pertenecer porque llegó su tiempo de retiro y, bueno, pueden aportar muchísimo a la provincia. Así que, nada más, presidente, entendemos que es de importancia para la provincia. Gracias. Va a estar el proyecto de ley, primero en general, aprobado. Ahora en particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, artículo tercero aprobado, artículo cuarto aprobado, el artículo quinto es de forma que queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación Agraria, del Trabajo, Producción y Economías Regionales en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.073 referido a la protección, desarrollo, promoción, difusión y comercialización de las artesanías producidas en el territorio provincial. Y en la palabra la diputada Lambert. Gracias, señor presidente. El proyecto de ley que presento hoy fue ampliamente debatido en la Comisión de Legislación Agraria, del Trabajo y Producción. Un proyecto que hemos dado tratamiento desde fines del año pasado y en este año lo hemos puesto a consideración de la actual secretaria de Cultura, Carolina Gallar, y de Hugo da Silva, un reconocido artesano, por su trabajo permanente en el sector. Quiero destacar que nace este proyecto de un trabajo realizado por los propios artesanos en el marco de la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se realiza, como todos saben, año a año en la ciudad de Colón, y que si bien convoca a artesanos de todo el país, también lo hace respecto a nuestros artesanos. Y fueron ellos que, reunidos y organizados, se permitieron y me permitieron debatir este proyecto que hoy les presento. En esos encuentros que tuvieron suficientes motivos como para concluir que la ley actual, la ley vigente, la 9486 del año 2003, además de no tener una aplicación práctica, es insuficiente en aspectos tales como protección y garantía de los derechos y protección de la propia actividad.
Establecemos como objetivo en esta ley la protección, desarrollo, promoción, difusión y comercialización de las artesanías producidas en el territorio de la provincia. El reconocimiento de artesanos y artesanas como trabajadores de la cultura, en tanto productores de elementos de significación cultural, y la salvaguarda de las técnicas y procesos de producción de artesanías. Se declara de interés provincial la actividad artesanal como manifestación cultural autóctona y como elemento de identidad provincial y nacional. En el capítulo 2 del proyecto se establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Cultura, que entre otras funciones tiene como deber preservar el patrimonio artesanal de la provincia, implementar el registro provincial de artesanos, en el cual deben inscribirse todos aquellos que realicen dicha actividad, siendo su inscripción obligatoria y gratuita. Este registro nos va a permitir cuantificar, saber cuántos son los artesanos que tenemos en la provincia y cuáles son las artesanías que realizan, recopilar una variedad de datos a los fines de poder aplicar de manera correcta políticas públicas inclusivas como el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social e incluso algo que parecería imposible de quitar, pero es el derecho que hoy no tienen de transitar libremente por la provincia con sus mercaderías, con sus materias primas, sin miedo a que las fuerzas de seguridad los decomisen, exhibiendo su carnet identificatorio como artesano o como trabajador de la cultura. En el artículo 3 se establece la creación de un consejo consultivo que estará integrado por los distintos ministerios y por los propios artesanos, uno de cada departamento, actividad que no será remunerada. Básicamente son los pilares que junto con el registro de artesanos componen la normativa. Y para finalizar, considero que la actividad, además de poseer una enorme significación cultural y social, implica posibilidades de desarrollo económico, regional y de generación de empleo. Busca dar un marco legal adecuado a la actividad artesanal y a sus principales protagonistas, los artesanos. Así que agradezco a los diputados que me acompañen con este proyecto. Se va a votar el proyecto primero en general. Aprobado. Si hay asentimiento de los señores diputados, considerando la cantidad de artículos y si hay asentimiento de sí, se va a votar por capítulos. Aprobado. Se va a votar el capítulo 1. Aprobado. Capítulo 2. Aprobado. Capítulo 3. Aprobado. Capítulo 4. Aprobado. Capítulo 5. Aprobado. Capítulo 6 aprobado, capítulo 7 aprobado. El artículo 18º es de forma, queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación Agraria y del Trabajo, Producción y Economías Regionales en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.215, por el cual se crea en el ámbito del Ministerio de Producción la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario. Se va a votar primero en general. Aprobado. Ahora en particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, aprobado, artículo cuarto, aprobado, artículo quinto, aprobado, artículo sexto, aprobado, artículo séptimo, aprobado, artículo octavo, aprobado, artículo noveno, aprobado, artículo décimo, aprobado, artículo décimo primero, aprobado, artículo décimo segundo, aprobado, artículo décimo tercero, aprobado, artículo décimo cuarto, aprobado, el artículo décimo quinto es de forma. Queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.813, por el cual se incorpora, a continuación del artículo número 269, un nuevo artículo al Código Fiscal, texto ordenado 2014, acerca de la responsabilidad tributaria respecto del impuesto a los automotores mediante denuncia impositiva de venta. Y en la palabra el diputado Lara. Gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto de ley que presentamos hace un tiempo
y que la comisión dio su acompañamiento por unanimidad en el dictamen, intenta, presidente, como lo decía por secretaría, al dar cuenta de este proyecto, reformar obviamente un artículo del Código Fiscal de la provincia, pero lo que perseguimos es brindar una solución a una problemática de la vida diaria de la ciudadanía, de los contribuyentes puntualmente, y que es aquella por la cual los contribuyentes del impuesto automotor de la provincia que transfieren, venden, ceden su automóvil, continúan como contribuyentes en el padrón de la TER, de nuestra administradora tributaria provincial, porque no se formaliza en forma definitiva y no se transfiere el dominio del automóvil porque no se alcanza a terminar con la transferencia. Usted sabe, señor presidente, que muchas veces vendemos un auto, formalizamos un boleto de compra-venta, pero en definitiva, de acuerdo a nuestro sistema registral, para que se produzca la transferencia del dominio del automotor es necesaria la inscripción registral. La inscripción registral en nuestro sistema jurídico, nuestro sistema registral, tiene efecto constitutivo en materia de automotores. No es como en materia de inmuebles que solo tiene efecto declarativo, es decir, en materia de inmueble uno transfiere un inmueble, formaliza la escritura de venta, de donación, etcétera, y con la entrega y la posesión de la cosa tiene efecto entre partes. La inscripción en el registro público de la propiedad de esa escritura, siempre en materia de inmueble hablando, tiene efectos declarativos, es decir, sirve para que sea oponible esa transferencia ante los terceros. En cambio, en el mundo de los bienes muebles automotores, la inscripción es constitutiva del derecho. Por más que hagamos un hermoso boleto de compraventa, que le entreguemos el automóvil, si nunca fue con el 08 y formalizó la transferencia en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, no opera la transferencia del dominio de ese auto, de ese camión, etc. Por lo tanto, hay muchos contribuyentes que en su momento vendimos el auto y porque el comprador nunca cumplió con los requisitos que exige el registro automotor, sigue siendo responsable ante la TER quien vendió ese auto, pero que no se formalizó la transferencia. Mire, señor presidente, hay un antecedente en esto que es interesante y que viene a solucionar esto, y lo regula el ARBA en la provincia de Buenos Aires, que es el ente recaudador y que tiene normas novedosas en muchos aspectos en materia impositiva, obviamente, y lo tiene en esta cuestión, e intenta zanjar este problema sin perjudicar al Estado provincial, porque con el diseño que armamos de este artículo, de este proyecto de ley, no se perjudica las arcas del Estado provincial, porque no es que va a perder un contribuyente, sino que va a cambiar de titularidad ese contribuyente, ese sujeto impositivo fiscal. Por lo tanto, lo que planteamos es lo que el ARBA también regula, que se denomina denuncia impositiva de venta. Usted sabe que en materia de la transmisión del dominio de los automotores, cuando se nos presenta ese problema que hacía referencia hoy de que se vende por boleto de compraventa y que no se materializa la transferencia, no se lleva al 08, no se hace la inscripción, le queda el recaudo a quien vendió de hacer una denuncia de venta, suscribir un formulario que el registro de la propiedad automotor tiene, pero esto es a los fines de quedar eximido de la responsabilidad civil que pueda generar ese automotor. Pero la responsabilidad impositiva sigue estando, como dije hoy. Por lo tanto, esta denuncia de venta impositiva es la que regulamos en este proyecto de ley, señor presidente, por la cual, como dispone el mismo,
A través de esta denuncia impositiva de venta se formula, el interesado la formula ante la administradora tributaria de Entre Ríos o el órgano que la reemplace en el futuro, y obviamente tiene que cumplir determinados requisitos. En esto seguimos el lineamiento que tiene el ARBA en la provincia de Buenos Aires y se impone fundamentalmente 4 requisitos, que es no registrar a la fecha de la denuncia de impositiva de venta deudas en concepto de impuesto a los automotores, sobre ese automotor que se está formulando la denuncia de venta, haber formulado la denuncia de venta ante el registro automotor, estar debidamente, formular una declaración jurada de que se identifica a quien vendió por boleto de compraventa el inmueble, y una constancia de una intimación fehaciente que se le hizo para formalizar la transferencia, para firmar el 08 que nunca la hizo. Con estos requisitos, quien denuncia y cumpla el formulario que tendrá que hacer después el Poder Ejecutivo, la administradora tributaria cuando reglamente esta ley, cumpliendo esos recausos va a quedar eximido ya y va a quedar fuera del padrón de contribuyente del impuesto automotor, y por supuesto se va a transferir la carga tributaria a quien compró por boleto pero nunca hizo en su favor la transferencia del automotor. Nada más, señor presidente, y pido el acompañamiento para este proyecto de ley. Muchas gracias. Se va a votar primero en general, los que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado. El artículo tercero de forma queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.734, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a título de donación a favor de la Asociación Civil Barriletes un inmueble ubicado en la ciudad de Paraná y con destino a actividades sociales y culturales. Tiene la palabra la diputada Lambert. Presidente, este proyecto fue presentado por la diputada Leticia Angelosa, que me pide que lo fundamente, bueno, porque todos sabemos que hoy no pudo presentarse por enfermedad. Y les cuento que la Asociación Civil Barriletes nace en agosto del 2001 por voluntad de un grupo de personas interesadas en replicar en Paraná la experiencia de la Fundación Luciérnaga en Córdoba, centrándose en la publicación de una edición de calle, y se inicia la revista que tomó el nombre de Barriletes y que fue ofrecida como oportunidad laboral a familias de jóvenes y adultos vinculados con residencias socioeducativas, chicos en situación de calle. De ese modo, ofreciendo una publicación mensual que sirviera como ingreso digno a quienes atraviesen diferentes situaciones ligadas a la pobreza, como son la desocupación, vulnerabilidad social, cirujeo, limosnas, y constituyendo un medio de comunicación que abordará esas temáticas y se propusiera sensibilizar la mirada de la opinión pública. Luego de 15 años de crecimiento, la tarea de Barriletes puede sintetizarse en los temas trabajo digno y seguridad social para una ciudadanía activa, comunicación y educación populares para una transformación sociocultural de la ciudad. Todo este trabajo y esfuerzo que lleva adelante a través de voluntarios y con el acompañamiento de distintos actores genera un impacto social que el Estado provincial ha reconocido a través de diferentes acciones de acompañamiento. En tal sentido, y por pedido oportunamente del gobierno provincial en julio del año 2014, el superior gobierno de la provincia le otorga un terreno en comodato, cito, en calle Courrech 418 de la ciudad de Paraná, a fin de que la asociación pueda construir su sede y planificar el desarrollo de actividades y servicios sociales que brinda. En este camino se desarrolló el proyecto arquitectónico necesario
y a través de la Municipalidad de Paraná, que otorgó la factibilidad, el anteproyecto de la construcción en el terreno otorgado por la provincia para un edificio de usos múltiples. Al día de la fecha, la Asociación Barriletes cuenta con el proyecto arquitectónico necesario, con los profesionales que acompañarán la construcción, con acuerdos con actores privados para la donación de los materiales necesarios y con un gran desafío y sueño. Ahora bien, en términos fácticos, todo ello queda parcialmente trunco, ya que para poder proceder es necesario que el terreno donde se va a construir el Salón de Usos Múltiples esté en nombre de la Asociación Civil Barriletes. Es por ello que entendemos necesario reconocer que el inmueble otorgado a través de comodato en el año 2014, cito en calle Courrés 418, debe ser regularizado correctamente y donado a la mencionada institución. Es fundamental que nos acompañen con este proyecto porque creo que hoy y más que nunca estas asociaciones civiles cumplen un rol fundamental en la sociedad. Gracias, señor presidente. Se va a votar el proyecto de ley, primero en general. Aprobado. Para el artículo primero se requieren 2/3 de los votos. Aprobado. Artículo segundo aprobado. Artículo tercero aprobado. Artículo cuarto aprobado. El artículo quinto es de forma que queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. ¿Bien? Perdón, diputado Sosa. Que fue ingresado en su momento el 21.4.23, hemos charlado, tiene giro a 3 comisiones, Comisión de Comunicación y Energía, Comisión de Legislación y Presupuesto. Solamente pedimos, lo hemos acordado, que quede en presupuesto. Lo que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora sí queda levantada la sesión.